y compartir con ustedes un poco una experiencia larga, como decía, 10 minutos va a ser un poco difícil. Realmente partamos del punto que planteaba Marcelo, de los países que nos presentamos a PISA, somos de los latinoamericanos, somos Chile, Uruguay, México, Brasil, Argentina, Perú se empieza a presentar, pero digamos de los que llevamos 2 sesiones, Chile, Brasil están de los países que más, del primer grupo de países que más mejora, y después está Colombia. Entonces, pues, la reflexión es, ¿qué ha pasado? Yo creo que son países, Chile, Brasil, Colombia, que han hecho reformas, inclusive en épocas distintas. Yo espero que nosotros estamos posteriormente con mayor dinámica, pero éramos que Chile empezó unas reformas muy importantes en 70s, 80s, Brasil lo hizo fuertemente en los 90, nosotros lo hicimos en los 90, hicimos reformas de reglas de juego, y en el 2000 al 2010 las implementamos. Esto es bien interesante. Yo creo que hay que reformar los incentivos y las reglas del juego. Yo creo que de eso se trata la política educativa. Y los incentivos son para las instituciones educativas, para los maestros, para los mismos muchachos. Yo creo que ahí tuviéramos que hay un marco de reformas que es importante hacer. En el caso de Colombia, nosotros decidimos por una reforma que era descentralización y adicionalmente bastante autonomía curricular, para tratar de salirnos del problema de los contenidos hacia más un desarrollo de aprendizajes básicos y los contenidos mucho más determinados por las especificidades de cada una de las escuelas. Que las 8 áreas básicas, y realmente las instituciones tienen bastante autonomía en definir los contenidos. Esa reforma la hicimos en los 90 y la ajustamos en la primera década del 2000, planteando un poco un enfoque de estándares por competencia. Se determinan los estándares, se evalúan esos estándares y se devuelve mucha información a las instituciones educativas para que las instituciones educativas reaccionen un poco sobre eso. Obviamente que se apoyan las instituciones educativas y planteamos unos programas de apoyo, pero realmente nosotros sí creemos que es de la institución educativa donde se debe dar la respuesta. O sea, más que normar mucho, bien sea desde el nivel nacional o desde el nivel local, yo creo que hay que poner estándares claros, objetivos claros, y un poco que desde las escuelas se hagan procesos creativos. Nosotros les exigimos a los maestros que sean muy creativos, pero les decimos nada más, tienen que hacer primero, segundo, tercero, cuarto. Yo creo que hay que dejarlos que ellos realmente busquen las soluciones, dijéramos a las problemáticas. Obviamente los estados tienen que poner unos estándares y unas exigencias, pero realmente es allá en la institución educativa. Yo pienso que puede haber instituciones educativas autoritarias muy buenas, puede haber instituciones educativas supremamente lideradas muy buenas, que se hablan mucho de las comunidades educativas, y yo creo que esas respuestas se deben buscar en la institución educativa, no se deben buscar desde las entidades estatales. Yo creo que esas son respuestas que se tienen que dar en las comunidades educativas, en el conjunto de los maestros y en su relación también con los, obviamente con los padres de familia. Yo diría que nosotros hicimos eso, descentralización, hicimos bastante autonomía desde las instituciones educativas, pusimos después, pero realmente esas reglas de juego que implementamos o que determinamos en los 90 no se hicieron efectivas, realmente las hicimos efectivas del 2000 al 2008. Entonces, en este sentido, digo que es muy importante tener en cuenta que unas cosas son las reglas del juego, pero hay que poner a las organizaciones efectivamente a que respondan a esas reglas del juego. Y lo que hicimos en los 2000, bueno, hay un ajuste muy importante, fue un estatuto docente nuevo, un estatuto docente con mejores incentivos. Nosotros teníamos un estatuto docente que simplemente premiaba a los maestros por su permanencia y por sus títulos. Este estatuto docente incluyó evaluación del desempeño, e incluyó realmente que los maestros, además de hacer estudios, presentaran pruebas. Yo creo que eso es
parte de la reacción que viene teniendo el sistema en términos de los resultados que estamos teniendo inclusive en las pruebas. Y adicionalmente modernizamos el sector. Aquí me hacían una pregunta o me ponían un punto un poco de que planteara cuál era la experiencia con los sindicatos. Yo creo que no es el centrar el sistema educativo en lo que aprenden los estudiantes un poco cambia la relación a cuando tú simplemente te centras en la relación con el docente. Si realmente tú lo que dices aquí están los estándares de lo que los muchachos deben comprender, yo creo que ya éramos la respuesta de los docentes y la relación con los docentes cambia. Nosotros obviamente mejoramos mucho las relaciones administrativas con los docentes, modernizamos mucho el sector. Unas cosas que nunca hacíamos y que yo creo que da pie para que los sindicatos de docentes de Latinoamérica sean tan agresivos y tan complicados de manejar, es que no les pagamos al tiempo, les prometemos, un gobierno les promete unas cosas que el otro no les cumple, porque obviamente en general les prometemos cosas que el otro tiene que cumplir, no las que nosotros tenemos que cumplir. Entonces yo creo que ahí, si uno maneja esas reglas del juego y es claro con los docentes, también puede centrar la discusión del sector en los aprendizajes de los muchachos y no en aquella pelea permanente del Ministerio de Educación con los sindicatos. En el país realmente la discusión grande educativa hasta hace una década era el ministro sentado discutiendo con los sindicatos. Ahora la discusión es completamente distinta y pues creo que está pasando un poco también en Brasil, está pasando en Chile, inclusive se vuelven mucho más protagónicos los muchachos en todas estas dinámicas, pero a mí me parece que es, dijéramos, el resultado de centrar el sistema no tanto en esta relación con los docentes, sino en esta relación con los aprendizajes de los muchachos. Yo creo que otra cosa que puede estar jugando, son muchos factores, uno no puede aislarlo nosotros. Yo creo que es la participación del sector privado y en estos tres países el sector privado ha participado de distintas maneras. Tenemos la reforma chilena, en donde el sector privado básicamente participa en la prestación del servicio. En el caso brasileño, yo digo, hubo este movimiento, y ahora nos lo van a contar, que es muy interesante, este movimiento de la sociedad civil ha estado mucho en la discusión general de las políticas e inclusive ha permitido que haya una continuidad de políticas independientes de la gente que esté, digamos, en el poder en un momento determinado, pero obviamente, y esto es similar un poco al caso colombiano, también se han involucrado mucho organizaciones de la sociedad civil en apoyar al sector público a que lo haga mejor, en apoyar a las escuelas. En Colombia también tenemos un sistema mixto, la participación, por ejemplo, el interés de los empresarios en organizarse para incluir, para discutir la política pública. Yo creo que abrió el abanico y también disminuyó aquella tensión en donde los únicos protagonistas eran el ministro y el sindicato, para decir, aquí hay otra gente interesada en educación. Yo creo que eso también está siendo un mensaje importante para el sector. Aquí no hay una pelea solamente de los maestros y del Estado, no. Aquí hay una cantidad de gente que está interesada en educación porque la educación cuenta y cuenta para que los niños aprendan más, para que tengamos un país más productivo y para que tengamos un país más equitativo. Entonces yo creo que la entrada de distintos actores y de intereses distintos a la educación es importante. Yo creo que ayuda mucho a que el sector en general haya mejorado. Bueno, pasando por varias estrategias, nosotros teníamos un problema extra, que también lo tenía Brasil, era ampliar las coberturas. Ustedes aquí en Argentina tienen unas coberturas muy altas desde hace mucho tiempo, nosotros estábamos ampliando coberturas, entonces tuvimos que hacer un esfuerzo grande en ampliar coberturas. Hay inicio en el margen, contratamos con privados, pero realmente sigue siendo 80% de educación pública en Colombia, y tratamos de especialmente tratar de que los muchachos terminaran el bachillerato. Hicimos en calidad, como les digo, pusimos los estándares y empezamos a evaluar mucho. Evaluamos tercero, quinto, noveno, cada 3 años, evaluamos
un examen que siempre teníamos a la salida del bachillerato, y empezamos a evaluar a los muchachos que salen de la universidad, tratando que en estas evaluaciones podamos hacer un seguimiento de las competencias básicas. Es muy interesante porque la discusión del sector se centra en cómo podemos evaluarlos a todos sobre competencias básicas, no sobre contenidos, porque los contenidos de verdad están bastante descentralizados. No puede entrar por cualquier rama del conocimiento o por cualquier, dijéramos, cúmulo de información, más ahora que lo tenemos a la mano de los computadores, cuando uno prueba los computadores, los tenemos ahí, tenemos toda esa información. Pues entonces el problema es cuáles son las competencias básicas que hay que resolverles a estos muchachos, y eso es lo que nosotros tratamos de seguir al nivel de las evaluaciones, con amplia distribución de las evaluaciones. Pues vienen todos los programas, obviamente, de apoyo a las evaluaciones para tratar de ayudar a los maestros a que entremos efectivamente a reaccionar frente a estas evaluaciones. Tercer punto que nosotros tratamos de influenciar mucho fue el fortalecimiento de la institución educativa. Nosotros creemos que un solo maestro no hace la calidad educativa, y de hecho nosotros sabemos que hay escuelas buenas y escuelas que no son tan buenas, y es esa mezcla ya en la escuela entre un director líder y los maestros los que hacen el cambio, los que cambian, dijéramos, o los que producen el milagro, por decir algo. De manera que fortalecer la institución educativa, fortalecer la autonomía de la institución educativa es muy importante, la modernización del sistema, y en eso, pues tanto por información, para realmente poder administrar bien el sistema, hay que tener sistemas muy sofisticados de información. En general, yo creo que parte del conflicto que teníamos con los maestros era que no éramos capaces ni de contarlos, ni de pagarles a tiempo. No teníamos la información, no sabíamos dónde estaba, cuándo entraba, cómo era su carrera. Y esto implica realmente mucha sofisticación en la parte de administración. Y como quinto punto, como quinta estrategia, nosotros planteamos mucha participación. Inclusive no lo hicimos desde el principio. Yo tengo el privilegio de haber estado 8 años, y 4 años y medio antes estuve en Bogotá. O sea, yo tengo la historia de 12 años del sector educativo, que entre otras cosas es otra cosa de las que puede influir, digamos, una consistencia en las políticas, que puede ser con una sola persona, que estuvo mucho tiempo, que puede ser realmente por una presión de la sociedad que se mantengan las políticas. Pero entonces dijéramos que hicimos un cambio fundamental, y es pasar a hacer mucho una reglamentación muy participativa. Nosotros trabajamos, y eso lo trabajamos porque hicimos un plan decenal con una gran participación. Teníamos 24.000 personas trabajando, participando a través precisamente de la web. Es una maravilla. Pudimos hacer muchas mesas para llegar a unos acuerdos básicos sobre el plan decenal, pero nos dimos cuenta que todo se podía discutir, que todo se podía plantear, y éramos con acuerdos. No es simplemente, todo no se decía por votación, obviamente que había políticas claras, pero realmente una mucha mayor participación. Por ejemplo, los decretos. Nosotros ya no volvimos a sacar ningún decreto que no estuviera colgado en la red, y en donde no hubiéramos recibido mucha participación de la gente de qué era lo que iba a implicar ese decreto. Muchas veces, cuando legislamos puede ser desde el nivel local o desde el nivel general, no sabemos los efectos perversos que puede tener alguna legislación. O sea, uno la ve desde el punto de vista, pero cuando uno la pone y la gente le reacciona, realmente esto enriquece mucho la gestión en general del sector. Mucha participación de la Secretaría de Educación, y entonces esta gestión, digamos, participativa del sector, yo creo que adicional a que sale mejor de toda la legislación, también ya cuando sale la legislación, ya la gente está mucho más en la actitud, a veces de acuerdo y a veces no de acuerdo. No siempre se solucionaba, y no siempre a todo el mundo se le daba gusto, pero sí, pues la gente sabía de qué era lo que estábamos tratando, pues, con bastante discusión. Todo le falta más discusión en el sector, pero logramos, dijéramos, hacer una discusión grande. Entonces, como les decía, nosotros tratamos de aumentar la cobertura a todos los niveles, tratamos de centrar la cuestión de calidad en el aprendizaje de los muchachos con estos estándares y con la evaluación,
fortalecimos la institución educativa de manera muy importante, modernizamos el sector en términos de información e hicimos esta gestión participativa. Y yo creo que es supremamente importante el cambio del estatuto docente y la evaluación misma de los docentes. Yo creo que hay puntos importantes en donde, como el último expositor del panel decía, donde se está centrando la discusión en Latinoamérica, y yo creo que va empujando, digamos, una mejoría, yo no diría ostensible, pero una mejoría sostenida del sistema latinoamericano. Muchas gracias.